En este centro, que es el último, vamos a estudiar un poco lo que es la composición de suelos. Tenemos que diferenciar los tipos de suelo. Luego debemos estudiar características de cada uno de los tipos de roca. Y finalmente vamos a hablar un poco lo que es la conservación de suelos y el daño que le ha provocado el ser humano a los suelos. Básicamente en eso se centra la última parte del temario y de ahí les van a hacer 8 preguntas. Para iniciar vamos a hablar sobre la composición y los tipos de suelo. Ahora vamos a ver características de cada uno de los horizontes. Los horizontes son capas del suelo. Y luego vamos a ver algunos tipos de suelo importantes a partir de las características generales. Aquí están algunos horizontes del suelo. En primer lugar, el horizonte cero, que es la capa superficial de materia orgánica. Digamos, es como lo que cae encima del suelo. Pueden ser pedazos de hoja, de hierba, animalitos muertos, que quedan ahí en la superficie. Luego tenemos el horizonte A, o lo que normalmente conocemos como suelo, que sería la capa más oscura del suelo. Esa capa generalmente tiene humus, ¿verdad? El humus es la tierrilla más negra, la que sirve para sembrar. Su color generalmente es oscuro, no siempre va a ser negro, puede ser café oscuro, y es la capa más apta para el cultivo. Puede desaparecer fácilmente por la erosión, ¿verdad? Esa es la que la lluvia arrastra cuando no hay mayor protección. Luego tenemos el horizonte B. En el horizonte B hay poco humus y ya comienzan a aparecer fragmentos de roca. También tiene aire y agua. ¿Verdad? Vamos, tenemos el horizonte 0, luego tenemos el horizonte A, horizonte B y vamos hacia abajo. Ahora vamos al horizonte C. Está formado por fragmentos de roca, así como por roca en proceso de fragmentación. Entonces, conforme vamos bajando, la roca va siendo más grande. Y finalmente tenemos el horizonte D. Y en el horizonte D tenemos lo que se llama la roca madre, ¿verdad? Dice que es la capa más profunda de la litosfera, compuesta por rocas de gran tamaño y es una capa sin vida. Aquí no hay vida, en el horizonte C puede ser que hayan trazas de vida y arriba sí hay vida, ¿verdad? En el horizonte B y el horizonte A viven microorganismos. Luego algunos tipos de suelo que podemos mencionar, el suelo arcilloso, ¿verdad? Formado por arcilla, es de color amarillento o de color blancuzco a veces, retiene agua y si se mezcla con humus puede ser bueno para agricultura. La arcilla es buena para algunos cultivos. El calizo tiene abundancia de sales calcáreas, es de color blanco, es seco y es árido, no es bueno para agricultura. El suelo pedregoso, ¿verdad? Está de más una explicación. Son suelos que tienen mucha piedra y no retienen agua. El humífero es el mejor suelo para agricultura, tiene mucha materia orgánica y retienen el agua de forma adecuada. Y los arenosos, ¿verdad? Alto contenido en arena, no retienen agua, se secan fácilmente, pueden resultar buenos para algunos cultivos aplicando fertilizantes. Y son suelos que por su naturaleza en tiempo de verano se calientan más de la cuenta. Entonces, dependiendo del cultivo, lo van a quemar. Entonces, repasen algunas características generales de los tipos de suelo para que sepan diferenciarlos. Ahora vamos a ver algunos ejercicios sobre estos conceptos. Lea la siguiente situación. El profesor de agricultura solicita a los estudiantes recolectar parte de la capa superior del suelo, de color oscuro, donde se encuentra el humus, minerales y organismos muertos, en la montaña de la finca del colegio, para fertilizar algunas plantas que rodean el aula escolar. De acuerdo con la situación anterior, el docente describe la formación del suelo denominado. Entonces, vean, tenemos humus,
tenemos algunos minerales, tenemos organismos muertos. Ahora pueden ser abejones, alguna lombriz, algún insecto. Y más o menos nos dice que van a utilizar esa tierra para fertilizar plantas que están alrededor del aula. ¿De qué nos están hablando? Bueno, suelo calizo no. El suelo calizo no tiene humus. El suelo arcilloso no tiene humus. El horizonte A es la primera capa, ¿verdad? Donde está el suelo que es bueno para la agricultura. Y nosotros vamos a relacionar el humus con el horizonte A. Y vamos a relacionar ambos con la capa que es mejor para la agricultura. Entonces nos están hablando del horizonte A. El horizonte C ya es muy profundo, ¿verdad? El horizonte C es lo que está sobre la roca madre. Ya después del horizonte C lo que sigue es el horizonte D, que también le vamos a llamar roca madre. Lea la siguiente información. 1. Es una capa apta para el cultivo, pero desaparece fácilmente por la erosión. 2. Es la capa más profunda de la litosfera, compuesta por rocas de gran tamaño. En esta capa no hay vida. Y 3. Se forma por partículas muy pequeñas de minerales junto con mucha materia orgánica, producto de la descomposición. ¿Cuál o cuáles se refieren a la formación del horizonte A? Ok, vamos a buscar características del horizonte A. Recordemos que es la capa más superficial. Entonces, apta para el cultivo. Esa es una característica del horizonte A. Y también que desaparece fácilmente por erosión. Eso es característico del horizonte A, ¿verdad? Porque es la capa que está más superficial. Luego, aquí me dicen en la segunda opción que es la capa más profunda, ¿verdad? La capa más profunda es el horizonte D, que sería la roca madre. Entonces yo la descarto, ¿verdad? Y todavía me dicen que está formada por rocas de gran tamaño. Esa es la roca madre u horizonte D. Y luego en la opción 3 dice, se forma por partículas muy pequeñas de minerales. Junto con mucha materia orgánica. ¿Verdad? Esas son características del horizonte A. Por lo tanto, la respuesta sería 1 y 3. 1 y 3 tienen características del horizonte A. Lea la siguiente información. Estos suelos son también conocidos como suelos de tierra negra. El color oscuro se debe a que la pigmentación de los materiales en descomposición es bastante oscura. Estos suelos son excelentes para la agricultura. Ok, entonces tierra negra y vamos a ver, excelentes para la agricultura. Ya sabemos que nos están hablando de suelos humíferos, ¿verdad? Los suelos que tienen mucho humus, que son muy buenos para diferentes cultivos. Y en este ejercicio aparece un concepto que no está en el resumen. Es importante que lo anoten por ahí, por aquello que les aparezca. Dice la turba. Es un tipo de suelo que de acuerdo con la composición de los suelos está formada por, y siempre que nos hablen de turba, estamos hablando de mucha materia orgánica, ¿verdad? Ese sería el concepto. La turba es cuando hay abundante material orgánico. Ahora vamos a ver algunos conceptos que modifican el relieve. Tenemos procesos externos y tenemos procesos internos. Dentro de los procesos internos vamos a tener meteorización. La meteorización básicamente es la fragmentación de roca, ¿verdad? Cuando la roca comienza a fragmentarse, le vamos a llamar así, meteorización. Dice, es la fragmentación de las rocas. Se da por cambios bruscos de la temperatura,
por efectos de las precipitaciones y por la acción de las raíces de las plantas y de otros seres vivos como bacterias y hongos. También el frío, el hielo en las zonas árticas fragmenta las rocas. Entonces, cuando hablemos de meteorización, nos estamos refiriendo a la fragmentación de rocas por diferentes factores. Luego tenemos erosión y transporte. La erosión y el transporte aparecen juntos, ¿verdad? ¿Qué es la erosión? La erosión es el desgaste del relieve, el desgaste del suelo. Se produce cuando el agua, el viento, el hielo o la gravedad desgastan la superficie, ¿verdad? Van lavando, van arrancando pedazos de suelo y luego viene el transporte. El transporte puede ser que esa materia ruede ladera abajo o que cuando llueve o cuando hay inundaciones, el agua se encarga de arrastrar o de transportar todo ese material que se erosionó. Dice que el transporte es el arrastre y traslado de los materiales erosionados gracias a la acción de los ríos, los glaciares, los vientos, las mareas, por efecto de la gravedad, pero especialmente por efecto de la lluvia. La lluvia transporta mucho material. Y luego tenemos la sedimentación. Todo ese material que ha sido arrastrado se va a sedimentar o se va a ir acumulando en algunas zonas específicas, dependiendo de cada región. Dice que es la acumulación de materiales previamente erosionados y transportados. Se produce cuando las partículas como arcilla, arena, se asientan en otras áreas llamadas cuencas de sedimentación. Por ejemplo, hasta donde llega la corriente del agua de lluvia. Entonces ahí va a comenzar a acumularse el material. Toda la tierra fértil, todos los minerales, todos los pedacillos de piedra, todo lo que arrastra, se va a ir acumulando en las cuencas de sedimentación. Y ahora vamos a ver los procesos internos. Hay dos clases de procesos internos, el vulcanismo, ¿verdad? Que el vulcanismo lo vamos a relacionar directamente con los volcanes, con erupciones, con lava, con magma, etcétera. Y luego vamos a tener el diastrofismo. El diastrofismo es, vamos a relacionarlo así, directamente con terremotos. Es todo lo que se relaciona con las fuerzas tectónicas, principalmente fallas y plegamientos. Pero lo que más conocemos son los temblores y terremotos, todo eso es diastrofismo, ¿verdad? Entonces, dentro del vulcanismo vamos a tener algo muy importante que lo vamos a estudiar ahorita, que es la formación de algunos tipos de roca, que ya vamos a ir introduciéndonos en las características de las rocas. Pero aquí, básicamente lo importante es, tenemos procesos externos que modifican el relieve, como la meteorización, que fragmenta la roca, la erosión, que va llevándose, ¿verdad? Gracias al transporte se va llevando el suelo fértil, y la sedimentación, que es donde se asienta todo ese suelo que ha sido transportado en las cuencas de sedimentación. Y luego tenemos procesos internos, el vulcanismo, que lo vamos a relacionar con volcanes, con erupciones, y el diastrofismo, que lo vamos a relacionar con movimientos de la Tierra como terremotos, y también con plegamientos y fallas, ¿verdad? Que son las que generalmente originan esos movimientos. Ahora vamos a ver algunos ejercicios relacionados con estos conceptos. En este ejercicio, resumimos los conceptos de los factores externos que modifican el relieve. Por ahí hay alguna anotación que hay que hacer. Ahorita les digo. Dice, lea las siguientes afirmaciones. 1. Las rocas en la superficie sufren cambios químicos debido al contacto con la atmósfera y la materia orgánica descomponiéndose, pero sin ser transportada. Entonces, siempre que nos hablen de las rocas, fragmentación de rocas, nos están hablando de meteorización, ¿verdad? Siempre que nos hablen de los cambios que están sufriendo las rocas, nos están hablando de meteorización. Luego, aquí hay que hacer la anotación en el punto 2, porque a veces puede aparecer erosión y transporte, pero muchas veces van a tomar el transporte como parte de la erosión, ¿verdad? Entonces,
transporte y erosión son términos que generalmente van a estar juntos dentro del nombre erosión. Dice el número 2. El viento y el agua pueden transportar el material descompuesto de las rocas y suelo, produciendo degradación del mismo. Entonces, cuando la roca se fractura, se llama meteorización. Pero cuando comienza a ser arrastrado todo el material, producto de la descomposición de rocas y la descomposición del suelo, a eso le vamos a llamar erosión, ¿verdad? Aquí básicamente es transporte, pero el transporte lo vamos a tomar dentro de la erosión. Y finalmente dice 3. Los materiales del suelo desprendidos o transportados tienden a acumularse por gravedad en el fondo de ríos o cuencas húmedas, formando capas de materiales compactas. Esto es lo que se llama sedimentación. Entonces tenemos en primer lugar meteorización, en segundo lugar erosión, ¿verdad? Recuerden que erosión y transporte generalmente van a aparecer juntos. Y por último tenemos la sedimentación. Esa sería la respuesta de este ejercicio. Considere la siguiente información. Antonio observa que después de que se dan grandes aguaceros frente a su casa, se acumula mucha tierra de la que fue arrastrada por el agua. Su padre le explica que su casa se encuentra en un terreno bajo y que por eso se acumulan los materiales y que si escarban en el jardín encontrarán capas y capas de material depositado con los años. De acuerdo con la información anterior, ¿qué nombre recibe el proceso de formación del suelo? En ese caso, lo que tenemos frente a la casa de ellos se llama una cuenca de sedimentación. ¿Verdad? Que todo el material que ha sido arrastrado finalmente llega ahí. Entonces repasemos. La erosión es cuando se arrastra o cuando se lava parte del suelo y parte de las rocas que ya están siendo meteorizadas, ¿verdad? Ya las partículas, los granitos de roca cuando son arrastrados, eso lo vamos a tomar como parte de la erosión. Y recordemos que erosión y transporte se pueden tomar como un solo concepto. Y luego la meteorización, que es cuando se fragmenta la roca. Lea la siguiente información. Consiste en la desintegración y descomposición de minerales y rocas que se encuentran sobre o cerca de la superficie terrestre, al entrar en contacto con los agentes atmosféricos, provocando que los materiales rocosos cambien de color, textura, composición y forma. La información anterior se refiere a nos están hablando de desintegración y descomposición de los minerales de las rocas, ¿verdad? Y de las rocas mismas. Y eso es simplemente meteorización. Y ahora vamos a ver la clasificación de las rocas. Principalmente tenemos tres grupos de roca: las rocas ígneas, las rocas sedimentarias y las rocas metamórficas. En primer lugar, vamos a definir el concepto de roca. La roca es un material sólido formado por uno o más minerales. Tiene gran dureza y pueden permanecer durante millones de años. De manera muy general, las rocas se van a clasificar en ígneas, metamórficas y sedimentarias. En primer lugar tenemos las rocas ígneas. Las vamos a clasificar en dos tipos: intrusivas o plutónicas y extrusivas o volcánicas. ¿Cuál es la diferencia? Las intrusivas no salen a la superficie, sino que se quedan a grandes profundidades. Y las extrusivas salen a la superficie, ¿verdad? Cuando el volcán hace erupción, lanza esas rocas, las tira en la superficie y se convierten en rocas extrusivas. Ok, algunos ejemplos son diorita, tezontle, piedra pómez, andesita, granito, riolita, pórfida, basalto, gabro y obsidiana. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, las intrusivas se enfrían lentamente, las extrusivas se enfrían rápido.
Las intrusivas tienen cristales grandes, las extrusivas tienen cristales pequeños, las intrusivas no tienen porosidad y las extrusivas tienen mucha porosidad. Si ustedes conocen la piedra pómez es una roca extrusiva y por eso está llena de poros. Pero con que sepan que las rocas ígneas se relacionan directamente con los volcanes y que se dividen en intrusivas y extrusivas, que las intrusivas se enfrían a grandes profundidades y que las extrusivas se enfrían en la superficie, y se repasan algunos ejemplos de esto, con eso tienen más que suficiente para las preguntas que les van a plantear. Luego tenemos las rocas sedimentarias. Las rocas sedimentarias, como lo dice el nombre, se forman a partir de los sedimentos que van siendo arrastrados y luego sufren grandes presiones para que se formen estas rocas. Ese proceso se llama diagénesis. La diagénesis es el proceso que forma rocas sedimentarias. En estas rocas es donde se pueden encontrar fósiles, ¿verdad? Por aquello que les pregunten, los fósiles pueden aparecer en las rocas sedimentarias. Y algunos ejemplos son arenisca, yeso, la hulla, arcilla, diatomita, el carbón, y por ahí repasan los demás. Hay dos tipos de roca muy especiales que se llaman estalactita. Esta estalactita es con C, para que lo corrijan por ahí, estalactita. No va G, sino que va una C aquí. Eso fue un dedazo. Y las estalagmitas son rocas que crecen en las cavernas. La estalactita crece del techo hacia abajo y la estalagmita crece del suelo hacia arriba. Eso es muy importante que lo recuerden. Y en el caso de las rocas sedimentarias las vamos a clasificar como detríticas o clásticas y químicas o no clásticas. Esa es la clasificación de las sedimentarias. Finalmente tenemos las rocas metamórficas. Las rocas metamórficas se pueden originar a partir de las dos anteriores. Dice que se pueden originar de las ígneas y se pueden originar de las rocas sedimentarias, las cuales cambian su composición debido a la presión y temperatura del interior de la Tierra. Algunos ejemplos son la pizarra, el gneiss, la cuarcita, la mica, la anfibolita, la corniana, el mármol. Generalmente son rocas muy finas y se utilizan para decoraciones. En el caso del mármol se utiliza para escultura. Y la división de las rocas metamórficas va a ser foliadas y no foliadas. Ahora vamos a ver algunos ejercicios relacionados con la clasificación de las rocas. Primero vamos a ver un poquito sobre el ciclo de las rocas. Todas las rocas van pasando por un ciclo y en algún momento han formado parte de uno de los tres tipos de roca o de los tres. En primer lugar, tenemos el volcán que hace erupción, expulsa material y dentro de él vienen las rocas ígneas, ¿verdad? Las tira a la superficie o se enfrían dentro de la superficie y aparecen las rocas ígneas. Luego las rocas ígneas comienzan a sufrir meteorización y erosión y aparecen los sedimentos. Esos sedimentos van a sufrir el proceso de diagénesis, es decir, presión, mucha presión, cementación y aparecen las rocas sedimentarias. ¿Verdad? La misma roca sedimentaria se puede convertir en sedimentos también con el paso del tiempo. Luego la roca sedimentaria sufre metamorfismo, que son cambios de temperatura, más presión todavía, y se pueden convertir en rocas metamórficas. La roca ígnea también puede sufrir metamorfismo, presión, temperatura, y se puede convertir en una roca metamórfica también. Finalmente la roca metamórfica ingresa al magma de la Tierra y es expulsada nuevamente como roca ígnea para que se produzca nuevamente el mismo ciclo. Entonces, las rocas metamórficas pueden proceder tanto desde las rocas ígneas como de las rocas sedimentarias. Las rocas sedimentarias pueden venir de los otros dos tipos de roca porque lo que ocupa son sedimentos para formarse. Y básicamente ese es el ciclo de las rocas, ¿verdad? Todas se van transformando en los diferentes tipos que hemos estudiado. Lea la siguiente situación. Pedro,
ha recogido 3 tipos de roca para su colección y le explica a su amigo cómo se formaron. La roca A se formó cuando se enfrió el magma o la lava volcánica. Entonces tenemos roca A, se formó cuando se enfrió el magma o la lava volcánica. Luego tenemos la roca B, se formó por la sedimentación de materiales que fueron a parar al fondo del mar. Ok, la roca B se formó por sedimentación. Y la roca C, por la acción de la presión, temperatura y agentes químicos. Ok, aquí en resumen nos dan la base para diferenciar los 3 tipos de roca. En primer lugar, recordemos que las rocas que vienen directamente del enfriamiento del magma se llaman rocas ígneas. Si la roca ígnea se enfría sobre la superficie se llama extrusiva y si se enfría dentro de la superficie se llama intrusiva. Luego tenemos la roca B que se forma por sedimentación. Ahí no hay mucho que analizar. Las rocas que se forman por sedimentación de materiales se llaman rocas sedimentarias. Y finalmente aparecen rocas que se forman por presión, ¿verdad? Cambios en la presión, cambios en temperatura y también la acción de agentes químicos. Esas rocas se llaman metamórficas. Entonces tenemos rocas ígneas, rocas sedimentarias y rocas metamórficas. Esa sería la respuesta, ¿verdad? Si nosotros sabemos que la roca ígnea viene directamente del volcán, entonces ya tenemos la respuesta por aquello que no sepamos las otras dos. Lea las siguientes afirmaciones relacionadas con la importancia de tipos de rocas y nos vamos a la pregunta. De las afirmaciones anteriores, ¿cuáles describen un aspecto importante de las rocas ígneas? Entonces vamos a buscar lo que se relacione con rocas ígneas. Recordemos que son las rocas que se relacionan con los volcanes directamente. Entonces dice la número 1. Son rocas muy coloridas y se utilizan para la decoración. Las rocas coloridas y que se utilizan mucho en construcción, en esculturas, decoración y todo esto, son las rocas metamórficas, ¿verdad? Son las rocas como más costosas que hay en el campo de la construcción. Entonces, cuando me hablen de esto, son rocas metamórficas y la descarto, ¿verdad? Porque ando buscando rocas ígneas. La otra, 2. Se utilizan para hacer monumentos, fabricar cal y algunas como combustible. Para que lo anoten por ahí, las rocas que se pueden utilizar como combustible son las rocas sedimentarias. Y un ejemplo que deben anotar por ahí, el petróleo. El petróleo es una roca sedimentaria, ¿verdad? Por aquello que les aparezca por ahí lo del combustible, pues resulta que el petróleo es una roca sedimentaria. Pero como estamos buscando rocas ígneas, también descartamos la opción 2. Entonces ya podemos descartar todo lo que tiene 1 y todo lo que tiene 2. Y nos queda la respuesta. Dice la opción 3. Algunas de estas rocas, como la piedra pómez, presentan propiedades exfoliantes. Recordemos que la piedra pómez viene directamente de los volcanes. Es una es una roca ígnea extrusiva, porque ella se enfría afuera sobre la superficie y por eso tiene gran porosidad. En este caso la respuesta sería la opción B. La 3 solamente nos habla de rocas ígneas. Lea las siguientes afirmaciones. El carbón mineral es una roca orgánica que al quemarse produce gran cantidad de calor. Por lo tanto, ha sido utilizada en muchos países como una fuente para generación de energía eléctrica. La caliza es una de las rocas de mayor importancia para la elaboración del cemento, que se usa actualmente en la elaboración de concreto. Por lo tanto, es una roca indispensable como materia prima en la industria de la construcción. Entonces nos hablan de carbón, ¿verdad? Que el carbón es un combustible. Y cuando nos hablan de rocas
que sirven como combustible, no se están hablando de rocas sedimentarias. Igual que el petróleo, el carbón es otro tipo de combustible. Para que se forme este tipo de rocas se requiere de mucha presión para comprimirlas y así constituir capas llamadas estratos. En algunas de estas rocas se pueden encontrar fósiles. Es decir, fragmentos de plantas y animales petrificados. Entonces recuerden, fósiles es clave para reconocer a las rocas sedimentarias. Cuando nos hablan de fósiles, automáticamente tenemos que pensar en rocas sedimentarias. La siguiente figura se debe completar con un tipo de roca ígnea y otro sedimentaria. Entonces tenemos las rocas ígneas y las rocas sedimentarias, ¿verdad? En el orden que nos dan 1 y 2. Ahora nos dan clasificación de tipos de roca. Recordemos que las rocas ígneas se clasifican como intrusivas y extrusivas. Entonces eso es lo que iría aquí, puede ser intrusiva o puede ser extrusiva en el número 1. Y las rocas sedimentarias se clasifican como clásticas o como no clásticas, ¿verdad? Entonces 1 sería intrusiva, que sería esta de aquí, y 2 sería clástica. Ahora, relacionando los tipos de roca con cada uno de los tipos que me dan. Ahora, recordemos que la roca metamórfica se clasifica como roca foliada y como roca no foliada, ¿verdad? Entonces las ígneas serían intrusivas y extrusivas. Las sedimentarias serían clásticas y no clásticas. Y las metamórficas serían foliadas y no foliadas, para que tomen nota de eso. Lea las siguientes afirmaciones y nos vamos a la pregunta. Dice, de las afirmaciones anteriores, ¿cuál o cuáles describen únicamente la formación de un fósil? Entonces dice, 1. Se forman por la solidificación del magma en el interior de la corteza terrestre. Si nosotros recordamos, el magma está a muy altas temperaturas, al punto que la roca es líquida prácticamente, y si la roca es líquida, difícilmente va a quedar algún resto orgánico, todo se va a desintegrar. Entonces descartamos la opción 1. 2. Ocurre por la desintegración biológica, física y química de los materiales sólidos de la superficie. Y si los materiales sólidos se desintegran, entonces nunca va a haber un fósil, ¿verdad? Entonces esto no es formación de fósiles. Finalmente, la opción 3. Los restos orgánicos quedan rápidamente cubiertos por sedimentos que los protegen del contacto con la atmósfera y los microorganismos. Recordemos que esto ocurre en las rocas sedimentarias. Y básicamente, para que lo anoten ahí en el cuaderno, esta es la formación de un fósil. Ese es el proceso que ocurre. El organismo muere o en una avalancha queda atrapado y rápidamente queda cubierto por los sedimentos y lo van a proteger su estructura durante miles de años. Y la respuesta sería la opción B. Para finalizar el centro, vamos a repasar algunos conceptos relacionados con la problemática de la utilización de suelos. En primer lugar tenemos la degradación de suelos. La degradación de suelos se ha dado por prácticas inadecuadas, tanto en agricultura, pero especialmente por deforestación, por sobrepastoreo. Sobrepastoreo es llenar terrenos con mucho ganado, ¿verdad? Más ganado del que debería tener. Y el ganado lo que hace es propiciar la erosión. Y luego también la contaminación ha ayudado mucho a la degradación de los suelos. Luego tenemos la escorrentía. La escorrentía es más o menos como decir las corrientes de agua producto de la lluvia que van lavando la parte fértil de los suelos, ¿verdad? Una vez que el suelo no tiene capacidad para infiltrar esa gran cantidad de agua, el agua corre sobre el suelo y va lavando todo lo que tiene de frente.
Eso se da mucho en San José. Como en San José se ha construido casi por completo, entonces es normal ver inundaciones frecuentemente. Luego tenemos inundaciones, ¿verdad? La inundación no hay mucho que analizarle. Simplemente son zonas que normalmente están secas, pero que cuando hay un evento de lluvia se llenan de agua. Y tenemos la importancia de proteger la cobertura boscosa, ¿verdad? Los bosques purifican el aire, ayudan a prevenir o disminuir inundaciones gracias a que las raíces de los árboles ayudan a que el agua se infiltre, ¿verdad? Se vaya a los mantos acuíferos. Y luego se han planteado planes de ordenamiento territorial, pero eso es más político que otra cosa, ¿verdad? Eso se queda en papel, se queda en promesas, sin embargo nunca se ven resultados de esto, tanto a nivel municipal como a nivel nacional. Simplemente son papeles, son ideas que se presentan, pero nunca se han llevado a cabo o nunca han dado resultado. Más o menos por ahí va el último tema que nos va a entrar en el examen. Considere la siguiente información. Regulador del clima local, protección de fuentes de agua, fijación de emisiones de carbono y favorece ingresos regionales por el turismo ecológico. ¿Qué tipo de medida permite lo descrito en la información anterior? Uso adecuado de acuíferos. Los acuíferos no protegen las fuentes de agua, ¿verdad? Los acuíferos hay que protegerlos. Entonces descartamos esto. También los acuíferos no fijan las emisiones de carbono. El carbono solamente lo fijan los árboles, ¿verdad? Los árboles absorben el carbono. Luego, la opción B dice, regulación en el uso del suelo. Puede ser, dejémosla por ahí. Conservación de la cobertura boscosa. ¿En qué nos ayudan los bosques? Los bosques regulan el clima. Si ustedes en un día caluroso entran en una zona donde hay varios árboles, van a sentir el cambio de temperatura. De esa forma ellos van a regular el clima, porque ellos están absorbiendo y están liberando oxígeno y de esa forma ayudan a regular el clima, ¿verdad? El cambio de temperatura es muy notable. Luego ellos fijan carbono. Ellos absorben el carbono que está en la atmósfera como contaminante. También protegen las fuentes de agua. Donde hay muchos árboles, las fuentes de agua están protegidas. Y evidentemente los parques nacionales tienen muchos árboles. Entonces, ahí hay muchos ingresos por turismo ecológico. Todos esos beneficios los da la conservación de la cobertura boscosa. Lea las siguientes acciones respecto al uso de suelos. Vamos a la pregunta, dice, ¿cuáles de las acciones anteriores implican un beneficio socioeconómico a largo plazo? Vamos a buscar un beneficio. Dice, impulsar el uso de biofertilizantes. Eso es bueno, ¿verdad? Biofertilizantes son fertilizantes naturales, hechos con productos orgánicos. Entonces, eso es bueno. La otra, promover las quemas para la siembra. Eso no, ¿verdad? Eso lo descartamos automáticamente. Ninguna quema es buena. Evitar la tala de bosques de forma indiscriminada. Ok, vamos a luchar contra la tala de bosques. Eso es muy bueno. Eso es necesario. Y por último, construir en zonas propensas a deslizamientos. Eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Eso más bien sería un perjuicio a largo plazo o a corto plazo. Construir en zonas donde pueden haber deslizamientos. Entonces las opciones serían 1 y 3. En este tipo de ítems no hay que saber nada de materia, no hay que saber ningún concepto, solamente hay que analizar a partir de lo que ellos están preguntando. Lea las siguientes proposiciones sobre el mantenimiento de los bosques. De las proposiciones anteriores, ¿cuáles corresponden solamente a contribuciones del mantenimiento de la cobertura boscosa? Ok, ¿qué es bueno? De esas proposiciones que nos van a hacer, ¿qué es bueno de mantener la cobertura boscosa? 1. Aportan oxígeno a la región. Muy bien. Los árboles aportan oxígeno a la región. Eso es correcto.
2. Favorecen la erosión del suelo. Más bien es al revés. Cuando hay árboles no hay erosión, porque los árboles protegen el suelo. Entonces esa la descartamos. 3. Aumentan la temperatura local. Y eso es falso, ¿verdad? Los árboles regulan el clima. Entonces la descartamos. 4. Protegen los recursos acuíferos. Eso es correcto. Donde hay muchos árboles, se protege el agua, ¿verdad? Los mantos acuíferos están completamente protegidos por las funciones que cumplen los árboles. Dice la 5. Regulan la fijación de dióxido de carbono y eso es correcto. Ellos fijan el carbono que está en la atmósfera, es decir, lo absorben para crear la fotosíntesis. Entonces muchos árboles absorben grandes cantidades de carbono. Y la 6 dice, protegen el suelo, evitando las avalanchas e inundaciones. Si el suelo no se erosiona, entonces es muy difícil que hayan avalanchas y, y las raíces de los árboles ayudan a que el agua se infiltre, entonces se reduce la probabilidad de que hayan inundaciones. Así que tenemos opciones 1, 4, 5 y 6. Esa sería la respuesta. Opciones 1, 4, 5 y 6. ¿Verdad? Igual que el ítem anterior, aquí simplemente es de analizar la información que nos dan con sumo cuidado, ¿verdad? No hay que saber conceptos, no hay que haber memorizado nada, simplemente analizar la información. Bueno, jóvenes, aquí finalizaría la serie de centros para la prueba de ciencias UJARAS del año 2024. Que el Señor los ilumine, que les vaya muy bien en el examen, les deseo muchos éxitos y por ahí me cuentan cómo les fue.